Bienvenido a otro episodio de What's Up, Prof. Hola, profe. ¿Qué pasa contigo? Lo lamento. ¿Cómo estás? No me pregunte. Bueno, así que sigamos con esto. Sí, continúa. Llegan las vaquitas coloradas. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, Martín, las vaquitas coloradas, de eso se trata. Bueno, tenemos que orar para que podamos entender. Nuestro Padre Celestial, gracias por reunirnos nuevamente. Sí, necesitamos tu ayuda más que nunca. Estamos al borde de grandes eventos y necesitamos tu guía. Así que ilumina nuestras mentes con el Espíritu Santo y guíanos a través de esta discusión en el nombre de Jesús. Amén. Martín, sé que hemos hablado de estos temas antes, pero siempre hay un nuevo desarrollo, ¿verdad? Lo que le da cierta urgencia al tema. Por supuesto, ya ves, todo, aunque en Total Loud fue lo que se hizo en el 2004, pero todo sigue siendo relevante. Eso es lo que los jugadores han cambiado, pero la agenda sigue adelante. Sí, es la misma agenda, lo mismo sucede. Ok, entonces, las vaquitas rojas, ¿por qué? Porque son importantes. ¿Y cuán relevantes son para nosotros? Y sabes, Martín, los primeros padres de la iglesia y todos los reformadores se dieron cuenta o reconocieron que el Israel de Dios no eran los descendientes físicos, sino aquellos que tenían la fe de Abraham a través de todas las edades, incluida la era cristiana. Ahora no vamos a decir que todo lo que creen los padres de la iglesia, pero empecemos con los reformadores. Martín Lutero, escribiendo sobre el capítulo 6 de Gálatas, sobre el Israel de Dios. Aquí Pablo ataca a los falsos apóstoles y a los judíos que se jactaban de sus padres, de su elección. La ley está citando Romanos 9:45. Es como si estuviera diciendo que el Israel de Dios no son los descendientes físicos de Abraham, Isaac e Israel, sino aquellos que con Abraham, los que creen en la promesa de Dios ahora reveladas en Cristo, ya sean judíos o gentiles. Esa es la posición del protestantismo. Esa es la posición de Pablo. Y esa es la posición que ocuparon los padres de la iglesia y que también nuestros pioneros ocuparon. Es así, pero algunas personas han olvidado esto. En realidad la mayoría de la gente parece olvidarlo. Veamos lo que Juan Calvino dijo de Gálatas sobre el Israel de Dios. Esta es una burla indirecta de la vana jactancia de los falsos apóstoles que se jactaban de ser descendientes de Abraham, según la carne. Hay dos clases que llevan este nombre: un pretendido Israel, que parece serlo a los ojos de los hombres, y el Israel de Dios. La circuncisión era un disfraz delante de los hombres, pero la regeneración es la verdad delante de Dios. En una palabra, da el apelativo de Israel de Dios a aquellos a quienes anteriormente nombró como hijos de Abraham por la fe, citando Gálatas 3:29, y por lo tanto incluye a todos los creyentes, ya sean judíos o gentiles, que están unidos en una iglesia. Esa es la posición de la Reforma. Reiterando, esa es la posición bíblica. ¿Por qué el mundo evangélico lo rechaza? Se tragaron el toro de los jesuitas. ¿Fue el toro colorado? Bueno. Echemos un vistazo a Grattan Guinness. Fue el teólogo de la Iglesia de Inglaterra. Escribió El romanismo y la reforma. Y escribe sobre el templo de Dios y dice: observen el lugar que ocupa el hombre de pecado, el templo o casa de Dios. Esto no es ni puede ser ningún templo judío. Eso es bastante enfático, ¿no? Sí, es muy enfático. Pablo usa esta expresión en este retrato profético del romanismo. Da a entender que tanto en Corintios como en Efesios, como con referencia a la iglesia cristiana en la segunda epístola a los Corintios, escribe a los cristianos gentiles, les dice: vosotros sois templo del Dios viviente. En Efesios
llama a la iglesia templo santo y habitación de Dios en el Espíritu. Para Pablo, enfáticamente, el templo de Dios era la iglesia de Cristo. Eso es lo que reconocieron, ¿verdad? Este es el templo en el que sus ojos proféticos vieron sentado al hombre de pecado. No es una persona en un templo de piedra, sino un poder en la iglesia cristiana. ¿Es eso sencillo? Es muy directo y muy claro. Y también es exactamente lo que dice la Biblia. Es muy bíblico. Obtengamos el testimonio del espíritu de profecía. El Antiguo y el Nuevo Testamento son inseparables, pues ambos son enseñanzas de Cristo. La doctrina de los judíos que aceptan únicamente el Antiguo Testamento no es para la salvación, ya que rechazan al Salvador cuya vida y ministerio fue el cumplimiento de la ley y las profecías. Y la doctrina de los que descartan el Antiguo Testamento no es para salvación, porque rechaza aquello que es el testimonio directo de Cristo. Los escépticos comienzan con esto contando con el Antiguo Testamento y el texto, pero dan otro paso para negar la validez del Nuevo, y así ambos son rechazados. Es asombroso. ¿Qué tan antiguo es esto? Sí, y todavía está sucediendo. Es un viejo truco. ¿Por qué cambiar tu truco si funciona? Eso es lo que dijo el diablo. Exactamente. No se le ocurre nada nuevo. Simplemente lo vuelve a mencionar, porque la gente olvida cómo sucedió en el pasado. Ok, ahora hemos establecido que el templo en el que creían los reformadores era la iglesia. Y que el evangelio es el todo. No se puede separar en compartimientos. No se puede compartimentarlos. Sin embargo, van a construir un nuevo templo. Bueno, ese es su plan, según Gershon Salomón, que es el monte del templo fiel. Y tiene una piedra angular lista para colocar. Y él es el presidente del templo Monte Fiel, la organización preeminente en Israel, trabajando para la reconstrucción del tercer templo. Y opinaron oficialmente diciendo que un gobierno de Netanyahu sería una buena noticia para la perspectiva de reconstruir el templo. Y ahora tienen un gobierno de Netanyahu muy conservador, que debe complacerlo tremendamente. Y ahora en realidad se había ido, estaba fuera. Y luego ahora él está de vuelta. Sí, vuelve a ser el primer ministro, así que ahora todo el bombo está pasando. Continúa de nuevo. Como sabemos, el monte del templo está adornado con la cúpula de la roca. ¿Y eso va a ser un problema o no va a ser un problema? Bueno, es un problema en esta etapa, pero con todo lo que está pasando, creo que ya no será un problema. Exactamente, ya no será un problema. Entonces, ¿está en el camino o no está en el camino? ¿Está parado exactamente en el mismo lugar? ¿O podemos tener algo similar a los edificios que han erigido para las casas abrámicas? Sí, eso es lo que podemos esperar. ¿Sabes? Aquí hay una enseñanza de la dispensación. Y afirma que los cristianos tienen intereses en Jerusalén e Israel. Ahora dejemos bien claro que el Israel moderno que tenemos hoy es la construcción masónica, sí. No es una construcción bíblica, es una construcción masónica. En realidad es un engaño, porque toman ese verso de la Biblia que dice que Israel será reunido de todas partes y de todas las naciones, y lo hicieron literal. Lo hicieron literal. Ahora, ¿de quién es ese plan? ¿Y por qué? ¿Y cuál es la agenda? Necesitamos entender lo que la Biblia tiene que decir, o de lo contrario, la gente será engañada. Sí, entonces los ojos de todos serán atraídos a eso. Ok, entonces veamos qué tienen que decir estos dispensacionalistas. Cristianos de todo el mundo se ven afectados por los acontecimientos en Israel. En primer lugar, están buscando señales que apunten al segundo regreso de Jesucristo. Quizás una de las señales más significativas que buscan es la reconstrucción del templo, el sagrado templo en el monte Moriah, el tercer templo y la restitución de los sacrificios del Antiguo Testamento. Esto sería seguido proféticamente por la aparición del hombre de pecado, el anticristo en el templo, para cerrarlo todo.
para poner fin a las oraciones y los sacrificios. Esto se llama la abominación desoladora. Y luego citan a Daniel 9, 27, etc. Sí, solo tenemos que dejar claro que esta no es la verdadera enseñanza. Oh, esto es lo que están leyendo. Acabamos de leer lo que Gratan Guinness tenía que decir y dijo, no es el templo de piedra. Y el anticristo no es el hombre que va a entrar en un edificio hecho de piedras. Es un poder sentado en la iglesia cristiana y lo habían identificado como el papado romano. Eso es todo. Y así fue. Ahora, esta es una teología completamente nueva, entonces nuevamente tenemos que reiterar de dónde viene. Viene de la pluma de los jesuitas. Como siempre, todos los apóstatas en este mundo parecen provenir de esa fuente. Así que los dispensacionalistas creen, como lo declaró Louis Schaeffer, los dispensacionalistas creen que a lo largo de las edades, Dios persigue dos propósitos distintos. Uno relacionado con la tierra, con personas terrenales y objetivos terrenales involucrados, mientras que el otro está relacionado en el cielo, con personas celestiales y objetivos celestiales involucrados. Martín, así son dos planes entonces, lo cual es ridículo porque en ninguna parte de la Biblia se lee nunca de dos planes. Y cuando el cristianismo se levantó en el sistema judío, fueron los judíos, 3,000 de ellos que se agregaron a la iglesia cristiana, cuando el Espíritu Santo fue derramado en el Pentecostés. Así que fue un movimiento judío. Y durante 3 años y medio permaneció como un movimiento judío. Y luego se expandió a los gentiles después del apedreamiento de Esteban. Así que la simiente espiritual de Israel fue primero a los hijos perdidos de la casa de Israel. Luego pasó a los gentiles. Sí, nació para los gentiles. Sí. Rice declara, la iglesia no está cumpliendo en ningún sentido las promesas de Israel. La era de la iglesia no se ve en el programa de Dios para Israel. Es una intercalación. En otras palabras, una cuña puesta en el tiempo. Así que había un problema judío, ahora hay una cuña llamada el problema cristiano. Y luego volvemos al tema judío, que es una absoluta tontería. Pero esto es lo que la gente cree y tenemos que demostrar por qué es una absoluta tontería. Porque esto será parte del engaño del fin del tiempo. Sí. En otra cosa de la que hablan, si quieres leer lo que Darius tiene que decir al respecto, el literalismo consistentes es el corazón de la escatología de la dispensación. Por lo que esto significa que leemos el Antiguo Testamento literalmente por sí mismo sin el Nuevo Testamento como su expositor. Entonces, esto es ridículo. Acabamos de ver la declaración en el espíritu de profecía de que no puedes hacer eso. ¿Cuántas personas quieren cortar el Antiguo Testamento del Nuevo? Cristo tendrá que reinar sobre un trono literal de David, y las naciones antiguas como Edom, Moab y Amón tendrán que ser resucitadas para servir a un Israel literal, lo cual nuevamente es una tontería. Entonces, ¿de dónde viene esto? Bueno, sale de la pluma de los jesuitas. ¿Y por qué tuvieron que inventar un sistema tan elaborado? Para llamar la atención y ponerla en ellos. Sí, porque habían sido identificados como el anticristo. ¿Y cómo vas a poner en marcha un movimiento ecuménico si todos saben que tú eres el anticristo? Nadie querrá sentarse contigo. Así que hay que quitarle la presión. Y el mundo protestante se tragó el anzuelo, la mentira y la plomada. Así que el futurismo. Francisco Ribeira, un jesuita, por supuesto que era un jesuita doctor en teología, nacido en España, y comenzó a escribir un extenso comentario en el 1585, y esto fue una respuesta a la acusación del protestantismo. En el libro de Apocalipsis, tituló Apocalipsis en Sacramento Apostólico, etc. Y lo publicó en 1519. Luego fue ampliado por otro jesuita, el cardenal Robert Bellarmine, uno de los apologistas jesuitas más conocidos. Publicó un trabajo entre el 1581 y 1593. Se tituló lo que sea,
¿A quién le importa? Contra los herejes de este tiempo, en el que también negó el día que es igual al principio de la profecía y empujó el reinado del anticristo a un periodo futuro de 3 años y medio literales. Así que allí estaban esperando que viniera un individuo, pero necesitaba el templo de piedra. Sepa, si vas a ser literal, entonces debe ser literal, para que el templo espiritual se convierta en un templo de piedra. Para tener un templo de piedra, Martín, debes tener una nación de Israel. Sí, para tener una nación de Israel, debes crearla porque no estaba allí todavía. Porque Dios dijo que tu casa sería dejada desierta, sí. Así que ingresaron los jesuitas que controlan la masonería y el sistema de financiación a través de los Rothschilds y los Rockefeller y crean la nación de Israel, y la gente es arrastrada a este engaño. Ahora, en lugar de mirar lo que el anticristo está haciendo en Roma, mientras habla desde su pequeña ventana, todos los ojos en Jerusalén están esperando que llegue un individuo ficticio en algún momento. Eso es precisamente lo que está pasando. Absoluta tontería, porque ahora todo el tema del anticristo, que ya fue planteado por Pablo, y ya fue plantado por Juan, y ya fue planteado por Jesús en su tiempo, ahora se convierte en un tema de algún tiempo futuro cuando la iglesia cristiana ya ni siquiera está aquí. Es irrelevante para el cristianismo. Tira el libro de Apocalipsis a la basura, no tiene ningún sentido. Sí, solo está destinado a los judíos y tendrán su segunda oportunidad y arruinarán a los edomitas inexistentes, etc. Ok, así que obviamente debes casarte con las dos religiones de nuevo. Y aquí es donde entra la liturgia, como hablamos. Los líderes judíos se reúnen con el Papa Francisco para conmemorar el decreto que repudiaba la idea de que los judíos mataron a Jesús, por lo que el Papa Benedicto los exoneró y les quitó toda la culpa. No tuvieron nada que ver con eso. Después de todo, fueron los romanos quienes lo crucificaron. Pero, ¿a instancia de quién? Sí, ¿y qué hizo con aquella parte que los judíos dijeron que su sangre sea sobre nosotros? No. Todo eso se ha ido, porque necesitamos tener una sopa ecuménica. Y comenzaremos con las religiones abrahámicas y el acuerdo abrahámico. Y dejaremos a los protestantes para el movimiento ecuménico y los clasificaremos allí. Así que en esta declaración, los rabinos también llamaron a la iglesia a unirse a nosotros para profundizar nuestro combate contra la nueva barbarie de nuestra generación, es decir, las ramificaciones radicales del Islam que ponen en peligro nuestra sociedad global y no perdonan a los muy numerosos musulmanes moderados. Así que ahora tienen que tener un enemigo en común para que puedan ser amigos. Y el Islam radical es el enemigo. Martín, no el Islam, sino el Islam radical. Así que el Islam radical amenaza la paz mundial en general y las comunidades cristianas y judías en particular, los estados de respuesta. Hacemos un llamado a todas las personas de buena voluntad a unir fuerzas para luchar contra este mal. Conozco un mayor mal que ese, Martín, el rechazo de Jesucristo. Es el mal más grande que jamás se ha perpetrado. Y estas personas son expertas en ellos. Eso es exactamente, ellos quieren conseguir la unidad y la paz. Y eso es exactamente lo que tendremos que hacer. Ok, entonces el Papa debe al menos crear la impresión de que él y el judaísmo están en la misma página. Y debe crear la impresión de que él y el Islam moderado están en la misma página. Y entonces podemos rechazar felizmente a Jesús y tener un sistema religioso llamado acuerdo abrahámico. Y vivir felices para siempre en un milenio de paz inexistentes. Sí. Ok, entonces ahora que hemos resuelto el problema con Israel y que ellos no son responsables de ninguna manera por lo que le sucedió a Jesús, vayamos a su propuesta hacia el Islam. Sí, echemos un vistazo. El Papa Francisco ha llegado a los Emiratos Árabes Unidos. Es la primera vez que un Papa visita el Reino Unido
Durante su visita de 2 días, el Papa se reunirá con destacados clérigos musulmanes y celebrará una misa al aire libre. Ahora, este histórico viaje papal tiene como objetivo pasar páginas en las relaciones cristianos-musulmanes en la región y echen un vistazo. La idea de que el Papa visitara la península arábica, cuna del Islam, era imprescindible hace unos años. El Papa Francisco fue invitado por el párroco local de los gobernantes de Abu Dhabi para encontrar a Osama. Dice que el pontífice quiere fomentar la tolerancia y promover una marca moderada del Islam. Bueno, Martín, ahora que eso se ha logrado, necesitamos conseguir algo de acción en el tercer templo. Ahora, Donald Trump jugó un papel muy importante y hablamos de eso mucho. Y debería tener un segundo mandato. Sería muy interesante. Pero si no, quien siga sus pasos tomará el guante y correrá con él. Así que entonces los activistas que presionan por la construcción de un templo judío en Jerusalén dijeron que Trump estaba desempeñando un papel similar al del emperador persa Ciro el Grande, quien permitió que los judíos regresaran a Israel del exilio. Y los judíos también elogiaron a Ciro por ayudarlos a construir un segundo templo judío en el mismo lugar donde el primero había sido destruido. Así que si todos unen sus fuerzas, van a tener un tercer templo, ¿no? Y ya está. Sí, lo que veremos que en realidad es una blasfemia, sí. Llegaremos a eso. Así que tuve las últimas noticias de Israel y mostraron a Cyrus y Donald Trump juntos. Y es interesante que se basen en su conclusión sobre raíces profundas y códigos bíblicos y numerología bíblica. Eso es espiritismo, cabalismo. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Tal vez pueda explicar un poco sobre eso en breve, lo que eso implica. Bueno, los códigos de la Biblia son fascinantes porque creen que hay palabras y eventos ocultos en el documento original hebreo. Ahora debes entender cómo funciona, porque el hebreo no tiene vocales. Y puedes leerlo de izquierda a derecha, puedes leerlo de derecha a izquierda, puedes leerlo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, o cualquier diagonal que sea. Pones eso en una computadora y digamos que está buscando un nombre como Adolfo Hitler. Ahora, hay muchas vocales en Adolfo Hitler. Entonces, si quitas las vocales, entonces es Adolf. Es Adolf, sí. Es Tip. Y Hitler sería Trill. Es así. Ahora, debe buscar si puedes encontrarlas en cualquier búsqueda de computadora, en cualquier diagonal. ¿Cuáles son las probabilidades de que en algún lugar de la Biblia encuentres Trill? Bueno, es muy buenas en algún lugar, ¿verdad? Y luego dice, ajá, me encontré una aquí, sí. Y por lo tanto, la Biblia tiene a Adolfo Hitler escrito en código aquí. Y entonces puedes continuar y puedes decodificar la Biblia y usarla como un tablero Ouija. Básicamente sí, para obtener lo que realmente quiere que haga. Sí, pero no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hay que leer lo que dice y no buscar códigos estúpidos entre ellas. Pero en cualquier caso, eso es lo que hacen. Y la numerología es, por supuesto, una cosa totalmente diferente. Nuevamente, cada letra también tiene un valor numérico y puedes jugar para siempre. ¿Cuántas compilaciones numéricas puedes obtener si hace el mismo tipo de cosas? Entonces, esto es lo que sucedió cuando usaron esta numerología bíblica y los códigos bíblicos que se le ocurrieron al estar en una profecía que él entregará. E inventa lo que quieras. Sí, es como Nostradamus. Exactamente. Solo puedes entender a Nostradamus después del evento. Eso es cierto, porque entonces encaja. Y por eso incluso acuñaron la moneda de medio shekel que lleva su perfil. Ahora, eso es interesante porque eso es, por supuesto, lo que tuvieron que pagar por el dinero de redención. Ellos no se dan cuenta que perdieron su redención. Sí, ese era el templo, sí. Martín, solo estamos recapitulando algunas de las cosas que sucedieron en el pasado para mostrar dónde estamos ahora en el tiempo. Así que recordemos lo que dijo en ese momento Donald Trump.
Sí. Dejé en claro que los problemas del Medio Oriente solo pueden resolverse cuando las personas de todas las religiones se unan para luchar contra el extremismo islámico y buscar oportunidades económicas para personas de todas las religiones. Y cuando miras lo que está sucediendo, ves que se está logrando un gran progreso que nadie pensó que podría lograrse. Y están pasando cosas de las que no puedo hablar, pero son extremadamente positivas. Quiero agradecer a los líderes de Israel y los Emiratos Árabes Unidos por su coraje y su liderazgo para forjar este tremendo acuerdo. Será conocido como el Acuerdo de Abraham. Y me gustaría pedirle a nuestro embajador, David Friedman, que explique por qué lo hacemos y lo llamamos el Acuerdo de Abraham. Gracias, señor presidente. Felicitaciones por haber sido el intermediario de este histórico acuerdo de paz. Abraham, como muchos de ustedes saben, fue el padre de las tres grandes religiones. Se le conoce como Abraham en la fe cristiana, Ibrahim en la fe musulmana y Abraham en la fe judía. Y ninguna persona simboliza mejor el potencial de unidad entre estas tres grandes religiones que Abraham. Y es por eso que a este acuerdo se le ha dado ese nombre. Me pregunto por qué ese hombre de la izquierda estaba sonriendo cuando habló el embajador. Me pregunto si se da cuenta de que algo anda terriblemente mal aquí. Probablemente, usted ve, no lo hay. No todos serán ciegos. Pero desafortunadamente, este es un engaño que puede atraerte si no estás despierto. Sí, si no estás despierto. Entonces, cuando se trata del monte del templo, hay estas imágenes que muestran que puede haber unidad, que la cúpula de la roca puede estar allí y el templo puede estar junto a él. Y tal vez podamos tener un enclave cristiano también. Y practiquemos eso mientras tanto y veamos si podemos obtener una construcción como esa. Por eso los judíos equiparán el Imam Mahdi con el Mesías, un lugar de culto para todo el pueblo. Musulmanes y judíos en discusión para construir el templo junto a la cúpula de la roca. Y esto podría ser lo que están planeando. Y mira cómo están mirando en diferentes direcciones. Y sin embargo, están entre unidad. Sí. Ahora, mientras tanto, Martín, han construido la casa de la familia abrahámica. Recuerda, en realidad al principio, cuando comenzamos la serie hace 3 años, hicimos un episodio en el que explicamos esto. Y estaba en el horizonte, estaban siendo planeados. Sí, y ahora es un hecho, ahora es un hecho. Ok, echemos un vistazo a lo que han hecho. Disfruta de la increíble carpintería en el techo. Disfrute de las 9 bóvedas de velas en el techo interior. Entonces, Martín, allí han construido la casa abrahámica. Y tú tienes 3 religiones. Entonces, la primera se llama Iglesia de San Francisco, que por supuesto es una referencia a Francisco de Asís. Y por supuesto implica el cambio climático. Por supuesto, eso es porque ese es el problema. Luego, por supuesto, el Papa actual es Francisco y tomó su nombre por Francisco de Asís. Lo interesante es el catolicismo que está representado allí en ese edificio, que rechaza la expiación y por lo tanto es una religión sin Cristo, haciéndose pasar por una religión de Cristo. Porque si no aceptas que eres salvo por la sangre del Cordero, sino por tus obras, entonces no es una religión cristiana.
es una religión pagana. Y luego tienes a los judíos, la sinagoga, luego tienes las sinagogas judías y rechazan a Jesucristo como el Mesías. Y luego tienes al Islam que rechaza a Jesucristo como el Mesías. Así que tú tienes un acuerdo de Abraham sin Jesús. Sin Jesús. Ok. Bueno, la otra cosa es que tienes a la Iglesia Católica, tienes a los musulmanes, que probablemente también fueron creados por el catolicismo romano. Tienes la sinagoga allí, con el Israel moderno, que también provienen de los jesuitas. Sí. Y asegurémonos nuevamente de que el Mesías del que estamos hablando no es Jesús. Así que pidamos a uno de los miembros del Sanedrín que nos aclare el problema. Él mismo será el juez. El Mesías será el juez. Y no por lo que ve, y no por lo que escuche, sino por lo que huele. Él cree en el Mesías y en David. Sí, el Mesías muy pronto. Sí, el Mesías es judío. Y él no es Jesús. Y luego, bueno, si tú quieres sostenerlo, puedes sostenerlo, pero nunca cambiaremos de opinión. Preferimos volver a Auschwitz y no cambiar de religión. Esto es lo principal. Somos leales. ¿Qué pasa con los cristianos que rechazan a este Mesías y se aferran a Jesús? Alguien me está diciendo. Yo le digo, bueno, yo no sé. Yo no soy el Mesías. Entonces Martin, él dice que es judío y no es Jesús. Si los cristianos quieren creer que ese es su problema, pero él no es Jesús y no lo aceptarán y prefieren volver a Auschwitz. Bueno, espero que su deseo no se cumpla de otra forma, porque pronto tendrán que dar cuenta de su rechazo a Jesucristo. Por segunda vez, sí, por segunda vez. Ahora, Martín, está bastante claro que Jesús no es parte de la ecuación. Y si la verdad que está en Jesús no es parte de la ecuación, entonces está completamente fuera de la verdad. Completamente, y no puedes tener nada que ver con esto. No puedes tener nada que ver con esto. Es un engaño total. Es un producto de una mente jesuítica. Y debería ser totalmente rechazado por cualquiera que tenga una base bíblica. Así que veamos la base bíblica. Ahora, en la Biblia, tú tienes una enseñanza muy destacada que funciona en muchos niveles, y ese es el tema del tipo y el antitipo. Así que vayamos al compañero de la Biblia de Barrows y pidamos que nos den una definición de tipo y antitipo. Bueno, dice que un tipo es un símbolo designado para presagiar algo superior en el futuro, que se llama antitipo. Ahora, algunas personas se preguntarán qué significa adumbrate. Sí, vamos a definirlo. Adumbrate significa reemplazar eso en el contorno o presagiar un evento futuro. Entonces, un tipo es algo que presagia un evento futuro. El mejor ejemplo que puedes encontrar es el cordero, que es el presagio del cordero antitípico. El cordero que quita los pecados del mundo es a saber Jesucristo. Y el antitipo es siempre en mayor medida más grande que el tipo. Y el uno es un modelo y, en otras palabras, una representación en esquema. Y el otro es la realidad. Esa es una enseñanza muy importante. Y una vez que comienzas a entenderlo y a practicarlo, entonces no puedes descender por la pendiente resbaladiza del literalismo, como los dispensacionalistas hacen, porque entonces destruyes la parte del antitipo, ¿correcto? Entonces, cuando se trata del templo y todo lo que estaba en él, todo era un tipo de una realidad mayor. Uno más grande que el templo está aquí, dijo Jesús. Así que él también era el antitipo del templo. Y el candelero, por ejemplo, era un tipo. Jesús es la luz del mundo. Así que todo era una tipología. Y ahora están tomando una
tipología y literalizándola. Así que el arca de la alianza, por ejemplo, el arca de la alianza es exactamente lo que dice, es el pacto, pero tienes tantos tipos adjuntos. El propiciatorio que estaba encima, por ejemplo, te protegía de la condenación de la ley. Era de oro puro. Eso representaba a Jesús. Representaba a Jesús, quien te protege de la condenación de la ley al tomar la condenación sobre sí mismo. También es el trono de Dios. Es el asiento de su autoridad. Ángeles anhelan mirarlo. Miran con asombro y se maravillan con el arca. Hay tanto simbolismo y tipología, incluso en cualquiera de las construcciones del templo. Y los rituales que estaban involucrados, los rituales de sacrificios que señalaron la realidad mayor, el gran sacrificio que se iba a hacer en nombre del hombre. Sin el derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Y la ceremonia de las vacas rojas fue muy importante porque eso era para consagrar, por supuesto, el sacerdocio. Y la vaca roja, el rojo simboliza la sangre de Cristo. Y viendo que Cristo era puro, no habría falta en ella, al igual que el cordero, tenía que ser sin falta. Así que la vaca colorada tenía que estar sin falta para la consagración, porque hasta los sacerdotes eran tipo de Cristo. Todo era una tipología. Entonces, ahora aquí tenemos un nuevo desarrollo interesante del 22 de mayo del 2023. CBN informa que la ceremonia de la vaca roja probablemente pueda tener lugar en un futuro cercano, porque finalmente han criado vacas rojas puras y las han llevado a Israel para este evento. Ahora, esto por supuesto pone un marco de tiempo, sí. Ahora de repente comienzan a dar una fecha. Sí, correcto. Porque las vacas coloradas tenían que tener más de 3 años y eso es muy interesante. ¿Sabes? Jesús, su ministerio tenía 3 años y medio y tenían que tener más de 3 años y medio. Y la tipología es inmensa. Ahora, una vez que comiencen a promulgar esto e inaugurar un sacerdocio, eso significa que rechazan el sacerdocio de Cristo. ¿Hizo eso el Sanedrín? Él dijo eso, exactamente. Entonces, en otras palabras, debe estar basado en un engaño. Aquí hay un hombre que está informando en CBN News, e incluso él está confundido y hace declaraciones y hace algunos puntos importantes. Escuchemos lo que tiene que decir. Bueno, 9 sacerdotes judíos trazan un terreno en el Monte de los Olivos y 5 vaquitas rojas. Todos estos elementos están en su lugar por lo que algunos judíos y gentiles creen que es la clave para construir el tercer templo judío. Algunos también creen que indica la venida del Mesías. Las 5 vaquitas rojas están ahora en un lugar seguro, no revelado en Israel, y los planes incluyen trasladarla pronto a un centro de visitantes en Chilo, donde una vez estuvo el tabernáculo del Señor durante casi 400 años. El libro de Números explica que las cenizas de la vaca roja se usan para purificar a los sacerdotes para su servicio en el templo para replicar la ceremonia mencionada en la Biblia. Deben tener al menos 3 años de edad y dentro de ese lazo de tiempo no pueden tener una imperfección ni nada de lo que descalifique para la ceremonia, incluso un pelo blanco o negro. Según los que trabajan en el proyecto, la ceremonia de la vaca roja debe realizarse en el Monte de los Olivos y en un lugar que hubiera mirado directamente hacia donde estaba el templo. La tierra en la que estoy parado, comprada hace 12 años, se ajusta a ambos estándares. Así que tenemos los sacerdotes, tenemos la vaca roja, tenemos la tierra y tenemos todo listo. Solo tenemos que esperar otro año y medio. Byron se encuentra en un Binay Israel, un grupo dedicado a construir el Israel bíblico. Trabaja con el rabino Mamo y ayuda a encontrar las vaquitas rojas en los Estados Unidos. Dice que estas serían las primeras en 2000 años y que el proceso hacia un tercer templo judío comenzó cuando empezó el pueblo judío para regresar a la tierra prometida desde los 4 rincones del mundo.
culminando con Israel convirtiéndose en una nación. Desde entonces dicen que planean invitar a todos a las ceremonias de la vaca roja que tendrá lugar en la Pascua del 2024. Ciertamente hay muchas interpretaciones sobre esto, pero debemos tener en cuenta las palabras del profeta Jeremías de que el arca de la alianza ni siquiera será recordada más. Entonces, ¿cómo puedes tener un tercer templo sin esa arca del pacto? No había una en el segundo templo y luego en el templo de Herodes, pero necesitamos esa arca para realmente establecer ese templo. Y luego tenemos las palabras de Esteban cuando estaba siendo apedreado de que Dios no habita en templos hechos de manos. Él habita en ti y en mí. ¿Somos el tercer templo? Bueno, obviamente, la gente tiene opiniones diferentes sobre esto. Es necesario que haya un templo en el monte del templo para que el Mesías venga como el Mesías que va a construir ese templo. Si es así, ¿cuáles son los sacrificios? ¿Es el sacrificio de Jesús suficiente para todos por toda la eternidad como cristiano? Creo eso. Así que Martín, el segundo templo no tenía el arca de la alianza porque había estado escondida. Pero Jesús era la encarnación de la ley. Eso es todo. Entonces Él estaba en ese segundo templo. Y por lo tanto, el arca antitípica estaba en realidad en el templo, completo con el propiciatorio y todo. Así que estaba allí. Pero el tercero, sí, ¿podría tenerlo? No. Así que estaba en el primer templo como un tipo. Estaba en el segundo templo como un antitipo. Pero en el tercer templo está totalmente ausente. Exactamente. Entonces, si Jesús no está allí, ya sea a través del arca del pacto o literalmente, es como dijo Jesús, tu casa está desolada, totalmente desolada. Ok, bueno, Martín, veamos esto desde una perspectiva bíblica. ¿Cuál era el propósito de Israel en primer lugar? Isaías 49:6. Y él dijo, poco es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar los remanentes de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta el fin de la tierra. ¿Cumplieron esa comisión? No, lamentablemente no. Se instalaron y dijeron que la salvación era solo para ellos. El resto sería conducido al mar. Sí, hay algunas naciones que tienen puntos de vista similares en eso, sí. Ok, Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿No acaban de admitir que no creen? Entonces, ¿no están condenados como nación? No como individuos. No. Cualquiera tiene acceso al reino de Dios. Pero la única manera de entrar al reino es a través de Jesús. Ellos lo rechazaron la primera vez y todavía lo están rechazando. Entonces, en otras palabras, toda la construcción del templo que están planeando y todas las vacas rojas y todo lo que requieren para eso es un engaño. Es un engaño. Mateo 23:37. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como las gallinas juntas a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cambiaron? ¿No? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23:38. ¿Qué significa eso? Eso significa que no volverá a ser ocupada de nuevo. Ya está hecho. Se acabó. ¿Tiene algún sentido la construcción del templo? No. Es un engaño, como dijiste. Ok, echemos un vistazo a Lucas 13:35. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y de cierto os digo, que no me veréis hasta que venga la hora en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, no hasta la segunda venida. No alguien que camine en la tierra y vaya a construir este templo o se siente en él. Y como él dijo que no están esperando a Jesús, están esperando a alguien más. Pero ciertamente no esperan a Jesús. Jesús predice la destrucción de Jerusalén en Mateo 24.
Y Jesús salió y se fue del templo, y sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo: ¿no veis todas estas cosas? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Es eso enfático? Muy enfático, definitivamente. Ahora, hagamos la pregunta, ¿por qué? Y respondamos la pregunta a través de la Biblia. Lucas 19:44. Y te echarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Por qué? Porque no sabías el tiempo de tu visitación. ¿Cuál visitación? Cuando Jesús vino a esta tierra. Exactamente. Ellos no lo sabían. Ellos lo rechazaron. Lo pasaron de largo. Y es por eso su casa es dejada desolada. Y mientras lo rechacen y lo mantengan afuera, su casa está desolada. Ahora, ¿qué es esa casa? Continuemos con Marcos 1:15. Y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creen en el Evangelio. Así que en vez de templo de piedra, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios comenzó en ese momento, en el principio. Sí, el tiempo está llegando al final y desde entonces ellos están presionando, de acuerdo a Lucas 16:16. La ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista en este momento. Así que desde ese momento se predica el reino de Dios a todo hombre presente. No para confundirse de que ya no tenemos que apegarnos a la ley y a los profetas porque fue hasta Juan. No, pero ellos profetizaron que vendría y ahora ya había venido porque el Mesías había venido. Y en realidad vino a establecer la ley y los profetas y el reino, que se basa en la ley y los profetas. Y todos presionan desde entonces, desde ese momento. Cualquiera que quiera ser parte del reino tiene que entrar a través de los canales correctos. Y si quieres saber cuáles son los canales correctos, ve y mira el progreso del peregrino. Entonces entenderás que necesitas un documento para entrar, el cual es la justicia de Cristo. Es el propiciatorio. Marcos 9:1. Y les dijo: de cierto os digo que habrá algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Así que hizo una demostración en el monte de la transfiguración de que este era el tiempo cuando la ley y los profetas, Moisés y Elías a su lado, culminarían en el reino. Sí, para ponerlo más claro, porque muchas gentes usan este versículo para decir que hay una contradicción en la Biblia, porque esto señala que la gente estará viva cuando Jesús venga. Ellos vieron el reino, vieron el poder y la gloria que rodeaba a Cristo, donde Él era el rey de este reino, en el monte de la transfiguración. Correcto. Segunda de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como ha dicho Dios: habitaré en ellos y andaré en ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que el tipo conoció al antitipo. El templo representaba al pueblo de Dios. Debían estar asociados con el templo. Pero dentro del templo, en el segundo templo, tenías a Jesucristo, quien era la corporificación de la ley, y esta es la religión que hay que aceptar. Y ahí estaban, y ellos eran el templo. Son el templo, sí. Y eso es lo que tiene que provocar un cambio en tu corazón. Correcto. Como mencionaste en el anterior, a la gente le gusta hacer el examen físico para que cuando terminen puedan decir: está bien, ya lo hice, ahora he ido a la iglesia. Debe haber un cambio, y comienza con el arrepentimiento, ¿verdad? Vayamos a Efesios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que ahora no estamos hablando de piedras, estamos hablando de personas. Sí, uno de ellos es Jesucristo, en quien
todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también Él edifica para morada de Dios por el Espíritu. Entonces, ¿dónde está el tercer templo, Martín? Es la iglesia. Es la iglesia. Y está formado por personas. Está compuesto por personas. Apocalipsis 3:12. Al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios. Así que hay algo para hacer, sí. Y no saldrá más. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Por eso incluso iguala el templo con la ciudad. Y el nombre, el carácter de Dios está escrito en sus corazones. En otras palabras, pondré mi ley en sus corazones. Y esa es la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Y escribiré sobre él mi nombre nuevo. Tanto tipo como antitipo. No puedes volver a un tipo que es una blasfemia. Ahora asegurémonos, primera de Pedro 2:5. Vosotros también sois piedras vivas y edificados, casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, si se supone que debes traer sacrificios espirituales, ¿eso niega los sacrificios literales? Sí, lo hace. Lo acabas de decir, es una bofetada en la cara si vuelves a lo literal. Correcto, porque estás diciendo que el antitipo no se ha encontrado con el tipo. Sí, cuando Jesús vino la primera vez, no era digno. Eso es básicamente lo que dice. Sí, es lo que se dice. Romanos 2:28. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que es exteriormente en la carne, mas el judío, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, y no en la letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Así que Dios quiere que entiendas lo que representaba el templo, y debes ser transformado a esa imagen. Eso es todo lo que es. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Así que no hay una semilla literal. No existe, es un producto de la imaginación para quitarle la atención a todo. Sí, y del cambio de corazón que tienes que sufrir. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión vale, sino una nueva criatura. Y todos los que anden conforme a estas reglas, paz a ellos y misericordia al Israel de Dios. Ese es el Israel de Dios. No una construcción masónica que se haya establecido en algún lugar del Medio Oriente. Hebreos 13:14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y Hebreos 11:10 dice, porque esperaba una ciudad que tenga cimiento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, y Él es la piedra angular. Así es, así que sin Él, este nuevo templo será inútil. Entonces, ¿dónde está la piedra angular en esta casa abrahámica? Bueno, no es Jesucristo, no, probablemente el anticristo. El anticristo está trayendo todo esto porque es un sistema falso, absolutamente un sistema falso. Así que volvamos a hacer la pregunta, ¿tiene Dios dos novias? Oseas 2:19, y te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en bondad amorosa y en misericordia. Está hablando con su pueblo a través de las edades. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. No tiene dos novias. No puede ser, no pueden ser. Este y el otro será arrebatado, y así se sentarán los cristianos en el cielo, y entonces los judíos estarán en la tierra. Falsa religión. Pero las escrituras concluyen todo bajo pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo sea dada a los que creen. Si Cristo no es parte de la ecuación, no hay promesa. Segunda de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. ¿Lo dejan fuera? Ninguna promesa se aplica. Gálatas 4:7,
Así que ya no eres más un siervo, sino un hijo. Y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Si quieres ser heredero del reino, es mejor que estés en Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Entonces, la gloria divina ha dejado el templo. He aquí tu casa está desolada. Así que la iglesia ahora es el templo viviente. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No está eso muy claro? Es hermoso porque ahora en el templo literal Dios no está. Incluso ese comentarista lo reconoció y se preguntó qué es lo que está haciendo esto. Entonces, ¿dónde él está ahora? Aquí. Leamos esta cita en los dones espirituales. La sangre de Cristo y de sus discípulos, a quienes habían dado muerte, estaba sobre ellos, y en terrible juicio fueron visitados. La maldición de Dios los siguió, y fueron un refrán y una burla para los paganos y para los cristianos. Fueron rechazados, degradados, detestados, como si la marca de Caín estuviera sobre ellos. Sin embargo, vi que Dios preservó maravillosamente a este pueblo y los había esparcido por el mundo para que pudieran ser vistos como especialmente visitados por la maldición de Dios. Eso es bastante duro. Sí, eso significa que están ahí para un ejemplo. Sí. Vi que Dios ha abandonado a los judíos como nación. Pero había una parte de ellos que sería capaz de rasgar el velo de sus corazones. Algunos todavía verán que la profecía se ha cumplido con respecto a ellos, y recibirán a Jesús como el Salvador del mundo, y verán el gran pecado de su nación al rechazar a Jesús y crucificarlo. Los individuos entre los judíos se convertirán, pero como nación serán abandonados para siempre por Dios. Bueno, eso es muy difícil, Martin. ¿Qué significa eso en términos de la nación que ahora existe? ¿Es una nación bajo Dios? No, es una nación bajo otro poder. Ahora, eso solo lo pone en armonía con el resto del mundo, porque todo el mundo está bajo el otro poder. Pero hay un reino, y tú puedes ser parte de ello, puedes presionar. Pero hay una puerta en particular por las que tienes que pasar. Eso es todo, hay un requisito. Y es que si descartan a Jesús en cualquier cosa que sea un movimiento ecuménico o paz o seguridad, cualquier cosa como esta, tu casa será abandonada, quedará desolada, quedará desolada. Entonces, Martín, resumamos esto. Las vaquitas rojas han llegado, hay 5 de ellas, y una de ellas probablemente calificará, solo necesitan una. Quieren inaugurar el sacerdocio. Dicen que tendrá que suceder probablemente en el 2024. Cuando realmente lo hagan, ese es el primer paso para iniciar el templo y cumplir una falsa profecía que ha sido erigida en términos jesuíticos. Solo me interesa el marco de tiempo. Sí, todos los animales están ahí. 2024 es cuando pueden comenzar a hacerlo. No quieren esperar demasiado, porque ¿qué pasa si les salen canas a las vacas? Entonces no pueden usarla, ¿bien? Entonces, estamos en la corriente del tiempo, acercándonos a los eventos del rechazo final nuevamente de Jesucristo. Sí, y desafortunadamente va acompañado de engaño. Así que, para mucha gente, parecería que es lo correcto. Parecerá lo correcto, pero es la gota que colma el vaso, el rechazo público de Jesucristo como el Salvador del mundo. Entonces, que Dios nos dé sabiduría para estudiar la Biblia y darnos cuenta de quién es el templo. Y mira el campo de juego, mira lo que está pasando, míralo como si fuera una película. Pero recuerden que los hechos que están ocurriendo allí muestran la urgencia que se requiere para hacer algunos cambios por aquí. Oremos. Padre Celestial, el mundo vive en una mentira. Todo lo que nos rodea es una mentira. Y hemos hablado de eso antes. Pero hay una verdad que se encuentra en medio de la mentira. Tú eres el camino, la verdad y la vida.
y nadie viene al Padre sino por ti. Tu ley es verdad, tu palabra es verdad. Ayúdanos a aferrarnos a la verdad, para que no seamos barridos por la mentira. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Sincera gratitud por su amable aliento, oraciones continuas y generoso apoyo financiero. Alabamos a nuestro fiel y verdadero Salvador Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar las almas en su pronto reino.